¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Sean bienvenidos a TV UJAT, Trascender en el Conocimiento. Muchas gracias a quienes, como siempre, nos siguen en Radio UJAT, en el 107.3 de FM, Voz Universitaria. El tema de hoy, estaremos tratando el tema de la hiperpaternidad, un concepto que a usted le extrañará, pero que tiene su relación con la obsesión de criar hijos perfectos. Expertos señalan que la sobreprotección y el afán de los padres por evitar que los hijos cometan sus propios errores, que hay que educar a niños cada vez indefensos para enfrentarse con el mundo, tal vez esto está llevando a cabo un fenómeno que se denomina hiperpaternidad y que surgió en Estados Unidos, pero se ha extendido a otros países, especialmente entre las familias de la clase media y clase alta. Madres y padres buscan preparar a sus hijos para el futuro, por lo que los inscriben en los mejores colegios, compran los juguetes más novedosos, les llevan a clase de actividades extraescolares con las que confían otorgarles un resultado brillante en su futuro. Para conocer más sobre estos tipos de crianza, estará hoy con nosotros la psicóloga Olivia Magaña de López, que nos compartirá información muy interesante. Recuerden también que pueden comunicarse para sus preguntas y hacer más útil nuestro servicio que pretendemos con ustedes en el 358-1596 para cualquier duda o comentario. Llámenos, quédese con nosotros y participe. Esto es Consultorio 35. Los estilos de crianza. Los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de los hijos e hijas. Los estilos de crianza que llevamos a cabo con nuestros hijos van a influenciar de modo determinante en su desarrollo. Es importante prestar atención a nuestro estilo de crianza y fomentar estilos de crianza positivos que contribuyan a un desarrollo sano. Los estilos de crianza negativos pueden tener consecuencias negativas en el desarrollo de los niños y niñas. ¿Por qué son importantes entonces los estilos de crianza para las familias? Porque la forma en que los padres interactúan con los hijos e hijas va a ser la base de su desarrollo social y emocional y por lo tanto de su bienestar actual y futuro. Los estilos de crianza van a hacer que el niño o niña se sienta de una determinada manera, consigo misma y con los demás, lo cual es fundamental para su desarrollo y también para determinar las futuras interacciones. Si quieres conocer un poco más sobre los estilos de crianza para la familia, quédate con nosotros en Consultorio 35, en donde los expertos comparten la salud. Qué gusto que nos sintoniza como siempre los viernes en su consultorio 35. Ayer me preguntaba alguien que no sabe, el doctor Gurría no sabía, ¿por qué consultorio 35? Me dice, ¿por qué le pusieron así? Le digo, porque el canal es 35 y decidimos que fuera la ubicación para enterarnos de cómo estamos en el mundo de la medicina, pero hoy no es una excepción. Dentro del cuidado de la salud está la conducta, la psicología, esa parte a la que muchas veces la dejamos como secundaria, siendo la primera que debemos cuidar, nuestra buena actuación, nuestro porte, la cara que damos a los demás. Tenemos hoy con nosotros al doctor Alberto Abdo, a la doctora Leticia Guerrero, que me complazco en compartir siempre con ellos. Extrañamos hoy a Ramiro Guerrero, pero como si eso fuera poco, Olivia Magaña de López es nuestra entrevistada. Estamos en familia, es colaboradora de nosotros en los 5 minutos por su salud y hoy va a ser la quien nos instruya sobre qué hacer para educar bien a nuestros hijos y no pasar de la rayita que a veces lo hacemos. Alberto. ¿O qué tanto los enfermamos, no? Porque también ese aspecto psicológico del sobrepaternalismo y de cuidarlos demasiado, quizás no lo logramos hacer tan libremente sanos y de repente dependientemente enfermos.
¿Y tú qué dices, madre? Pues muchas veces creemos que estamos haciendo un bien a nuestro hijo en cuanto a todas las cosas que se le está buscando que hagan, para que sean la excelencia, ¿verdad?, dentro de la sociedad. Pero yo creo que pues todo debe de ser en medida, ¿no? Ni todo, tanto que queme al santo, ni poco que no le alumbre. Que no le alumbre, pero bueno, tenemos aquí nuestra experta, la psicóloga Olivia Magaña Gracias, de Olivia, López, buenas tardes. Y pues agradecemos mucho que estés aquí ilustrándonos sobre todo en este tema. Si Muchas me permiten, gracias. antes de cederte la palabra, tengo aquí algo muy importante que darle a nuestro público y creo que ha sido penales. esfuerzo tuyo y vale la pena que sepan qué le da el lugar, qué le da valor para estar aquí. Bueno, pues Olivia Magaña de López es máster en psicología en enfoque clínico y terapeuta cognitivo-conductual, especialista en niñez y familia, investigadora y conferencista del papel de la mujer en la sociedad, la lucha contra la violencia de género y la multiculturalidad. Miembro de la Red Sur-Sureste de Estudios de Género de la ANUYES y de la Red Nacional de Equidad de Género de la UNAM. Por más de 10 años, docente e investigadora del campo psicopedagógico en las ciencias de la educación, tallerista y diseñadora curricular certificada por la NOM 0049 Conocer, coach de más de 50,000 personas en todo el país con especialidad en la dinámica organizacional, comunicación efectiva, desarrollo de competencias, motivación y productividad. Locutora en radio educativa abordando temas de actualidad en salud, hogar, educación, sociedad, economía, etc. Especialista en el diagnóstico de problemáticas del desarrollo y su tratamiento, coach de recursos humanos y desarrollo organizacional. Diseñadora de proyectos para diversos sectores productivos e inversión pública o privada. Escritora académica con particular interés por el fenómeno educativo. No puede ser que la psicóloga Olivia Magaña de López no sea todo un éxito en este programa. Adelante, psicóloga. ¿De dónde sacaron eso? Oh, ya ves. Tu trayectoria. Pues muy muchas interesante. gracias, me siento en casa, ¿no? Con buenos amigos. Vamos a hablar de hiperpaternidad. Este concepto empieza a referirse específicamente así, porque ya habían estudiado mucho al respecto, estilos de crianza, etcétera, por un libro que se vuelve muy famoso por ahí de principios de este siglo. Eva Miller empieza a hablar del tema, lo pone en el tintero, y entonces cuando todo el mundo empieza a reflexionar sobre la forma en la que está criando a sus hijos. La palabra hiperpaternidad hace referencia a un exceso, ¿verdad?, en el ejercicio del papel de los padres. Este sufijo hiper nos está hablando de que hay un exceso en la actividad. Un sinónimo de la palabra son los padres helicóptero, los padres que están revoloteando alrededor de sus hijos, que están continuamente expectantes de la respuesta que pueda tener. Pero lo interesante del tema es que aquí se obvían los principios castigo, el principio de autoridad, la tolerancia, la convivencia, etcétera. Entonces, verdaderamente, como decíamos al principio del programa, estamos criando niños perfectos o perfeccionistas. Al menos ese es el deseo de los padres. Y lo que revelan los estudios es que parece que no estamos teniendo un buen éxito en ese sentido. Pero hay otros extremos en los que se necesita estar muy pendiente de los hijos porque existe una sociedad quebrantada, una sociedad en la que están a la orden del día las drogas, el abandono y la perversión. Entonces, ¿cómo buscar un equilibrio para que no caer en el hiperpaternalismo y tampoco en el abandono o hipopaternalismo? Claro, esta idea de la hiperpaternidad y los hipohijos es como una ecuación, ¿no? La hiperpaternidad es inversamente proporcional a la actividad de los hijos y se llaman hipohijos. Es una cuestión medio clasista, ¿no? Sí. O sea, realmente las personas que pueden ejercer este papel son un sector de la población con posibilidades económicas significativas, no así la clase media, por ejemplo, o las personas en la clase pobre, ¿no?, en donde hay mucha necesidad de trabajar y los hijos están abandonados. Ahí se dan otro tipo de fenómenos. Eso. Este en específico se ha estudiado en familias en donde, bueno, no importa la composición familiar del todo, pueden estar los dos padres juntos, o puede ser una madre soltera, pero tiene el papel de los abuelos, cuidando a los hijos, etcétera. Pero sí quiero enfatizar en que es un fenómeno que se presenta más en familias que tienen posibilidades económicas altas.
Una pregunta, en este caso, aparte de la posibilidad económica alta, ¿puede ser que esos padres sean intelectualmente con unos estudios bastante elevados, de tal forma que ellos quisieran que esos hijos alcanzaran ese nivel o todavía más? ¿O también podemos tomar en cuenta padres que aunque no fueron a la escuela ellos, sin embargo ellos empujan y tratan de que los hijos tengan ese tipo de actividades excesivas con la finalidad de que sean algo que ellos no pudieron ser? Agradezco mucho esta pregunta porque precisamente ese es el meollo del asunto. En los años 80s, 90s, los hijos de esa generación de padres que habían crecido en una cultura del esfuerzo, del sacrificio, todavía un poquito arraigados al campo, ¿verdad? Y que se habían tenido que comprometer verdaderamente con su proyecto de vida para poder salir adelante, crían esta generación de jóvenes que ahora son los padres de estos niños, en donde el mensaje era, mira, ve a la escuela, aprende, esfuérzate y yo me encargo de lo demás, ¿no? Precisamente como yo traía ese antecedente de yo sufrí para tener lo que tengo, y a lo mejor solamente llegué a la secundaria, quizá a la prepa, y muy poquitos a la formación profesional, ellos crían hijos en donde dicen, mira, yo no te exijo nada, tú nada más enfócate en tus estudios, la casa, el esfuerzo yo lo hago, no te voy a hacer lo que me hicieron mis padres. Y entonces estos abuelos criaron nietos y estos jóvenes ahora tienen familias en donde la expectativa es que tengan lo mejor y que sean superiores, ¿no? Es hasta un discurso común en la sociedad, ¿no? Llegar a ser alguien en la vida. Entonces, verdaderamente el origen, para responder la pregunta, no lo sé, pero lo que sí podemos reconocer es que hay muchos estudios que hablan de los discursos generacionales que están trayendo como consecuencia este tipo de expectativas o esperanzas que, si lo analizamos en un contexto ya más amplio, no están cumpliendo su función. Por ejemplo, el que haya una gran población de ninis, incluso con formaciones universitarias. ¿Qué son los ninis? Los que ni estudian ni trabajan, ¿no? Entonces, revisamos un poquito la bibliografía con respecto a este fenómeno y encontramos que hay ninis que tienen doctorados, inclusive de las universidades más prestigiosas del mundo, y no tienen éxito. Muy bien. Excelente tema, yo creo que es muy útil en casa para todos ustedes que nos acompañan y que sigan con nosotros después de estos breves promocionales. Regresamos a Consultorio 35. Qué bueno que ha sintonizado Canal 35 en su programa Consultorio 35. Hoy, la psicóloga Olivia Magaña de López nos está disertando hacia algo que para mí es novedoso, es decir, la hiperpaternidad. Y lo que pareciera ser tan fácil al hablar de la etimología, no lo es tanto. El doctor Alberto Abdo hizo una aportación extraordinaria. ¿Qué patologías se derivan de un exceso en el cuidado de los hijos? En eso estamos. Sí, por ejemplo, es cotidiano escuchar que en las escuelas, aún en las mejores escuelas, los maestros fácilmente emiten diagnósticos de hiperactividad, rebeldía, ¿no? Son como etiquetas, ¿no? Son como etiquetas, ¿no? Y yo quiero compartir un poquito la experiencia clínica con respecto al tema, porque encontramos una alta incidencia en ese tipo de etiquetas que enmascaran realmente una hiperpaternidad. Por ejemplo, en la nomenclatura vamos a encontrar un trastorno que es el negativista desafiante, aparentemente superado con este modelo de crianza autoritario que imperaba en México hasta hace algunos años, en donde el padre era una figura que se aseguraba de establecer sus principios de autoridad y la ética o la moral de la familia. Pero actualmente la incidencia de esta patología ha aumentado. Entonces tenemos niños que simple y sencillamente son rebeldes porque es una forma como de legitimar su propia voluntad, su propia moral, desarrollada desafortunadamente
a partir de la internet, de lo que pasa entre pares y la ausencia de los padres. O sea, el hecho de que un padre sea hiperpaterno no quiere decir que precisamente esté presente. Si nosotros hacemos un ejercicio muy sencillo y nos sentamos a observar los padres que esperan a que un hijo salga de un partido de fútbol, de una clase de ballet, etcétera, vamos a encontrarnos que están totalmente dispersos, absortos en sus propias problemáticas o en sus asuntos y no están prestando verdadera atención a la educación de los hijos. ¿Y ¿no? qué tanto ocurre también que de repente, así como el padre siempre es un ejemplo para los hijos, tanto en su conducta como en su carácter, su personalidad, de repente los hijos al crecer realicen también la misma actividad de hiperpaternidad en los nietos ahora, ¿no? Claro, es un modelo que se va a reproducir y se está reproduciendo. Aquí la pregunta que me gustaría que pudiéramos responder es, ¿qué tan maduros son los padres para ejercer este tipo de rol? Pareciera que la hiperpaternidad es un modelo de compañerismo y no de paternidad. Yo soy tu amigo, Yo soy tu papá. amigo, ¿no? Ese es un discurso que se ha difundido, ¿no? Últimamente. Yo soy tu amigo, puedes confiar en mí. Pero en esa confianza tenemos padres que juegan papeles pues bastante, que dejan mucho que desear en cuanto a cuánto pueden ejercer límites o cuánto pueden establecer límites, ¿no? Y bueno, algo que me parece que es un poquito un producto de la globalización, estos hiperhijos que sí tienen éxito y logran salir de casa, no vuelven a casa. Entonces ahí también encontramos familias en donde el nido vacío provoca un envejecimiento prematuro en los padres, ¿verdad? Frustración en ellos mismos. Enfermedades crónico-degenerativas, depresión y bueno, finalmente inclusive últimamente se ha observado hasta desintegración familiar. Sí. Padres que después de 30, 40 años de matrimonio, el hijo se fue, ya está estudiando en una universidad fuera del país y se encuentran con que no tienen nada en común y deciden divorciarse. Ahora, ¿cuáles son las características así más marcadas en esos padres con esa hiperpaternidad? Hay seguramente características que es un patrón casi en todos ellos, independientemente del nivel socioeconómico o educativo. ¿Cuáles serían esos? Claro, una de las principales son narcisismo. Son personas que no pueden negociar sus opiniones, o sea, educan a sus hijos con base a decretos o ideas concéntricas muy cerradas y generalmente con una connotación un tanto clasista. Entonces son personas narcisistas. Número 2, son personas intolerantes, o sea, cuando hablamos de padres helicópteros estamos hablando de personas que no quieren que toquen a sus hijos, por tanto, cualquier maestro, cualquier policía o cualquier persona en la sociedad no podría corregirlos. Son padres que tienen un alto interés económico o pues sí, un enfoque económico y la soberbia antepuesta. Sí, claro, o sea, lo que deben de aspirar más allá de la integración familiar, etcétera, es la cuestión económica. Sí. Son personas juiciosas, o sea, fácilmente pueden emitir juicios menoscabo de las consecuencias que estos puedan tener. Y otra cosa, son personas con un alto déficit de atención. ¿Y qué ocurre cuando de repente sucede el fracaso? Tanto en el padre hiperpaternista como en el hijo que está criado de esa manera. Se estructuran familias nuevas, ¿no? Puede crear un problema grave, hasta el suicidio, ¿no? Claro, claro que sí. Precisamente el día de ayer estaba conversando, por eso les decía que quería compartir un poquito mi experiencia clínica. Ayer estaba conversando con una familia con esa problemática. Resulta que el hijo tiene una dificultad intestinal y entonces pues tiene que tener mucho cuidado con esta parte, ¿no? De lo que come y todo lo que pasa en este proceso, ¿no? Entonces en algún momento decidieron interrumpir su escolaridad y se quedó en cuarto año de primaria. ¿Interrumpirla permanentemente? Sí, o sea, lo sacaron de la escuela por esta situación y a pesar de que está llevando un tratamiento médico, los padres decidieron que ya no iba a ir más a la escuela. El joven ya es adolescente, el problema está controlado, pero ahora no tiene ganas de ir a la escuela. Y entonces los padres lo tienen en casa.
bajo ninguna circunstancia pusieron en práctica el modelo de escuela en casa, nada, o sea, decidieron que eso no iba a suceder. Y actualmente el problema es que es obeso, tiene factores de riesgo de diabetes y de hipertensión arterial, por parte, hereditarios, Sí. y además ya ha tenido como eventos, ¿no?, que intuyen que pudiera estar desarrollando esas problemáticas. Y la pregunta es, ¿qué están haciendo los padres? Bueno, en el caso de los fracasos, la sobreprotección les genera a los padres la sensación de que han tenido éxito. Realmente, en el asunto de la hiperpaternidad, no importa el éxito del hijo, sino el éxito del padre. Por eso decimos la ecuación hiperpadres, hipohijos. Los padres tienen como esta necesidad de autoafirmarse como exitosos, aunque el hijo se quede en casa. Yo hice todo, lo di todo por ti, no me puedes reclamar nada, ya de alguna manera sané esa herida, si ustedes quieren, hasta histórica, de que los padres abusaban, no se interesaban genuinamente, y esta cultura del esfuerzo, etcétera. O sea, ya yo me conformé con eso. Sí, una egolatría. Exacto, es en ese de alguna sentido. manera una enfermedad. Teniendo Tiene que ver todos con los la egolatría. factores que nos acabas de señalar y que fácilmente los hemos visto o hasta los podemos estar viviendo, ¿podríamos hacer alguna sugerencia preventiva de esos focos al reconocerlos? ¿Qué sigue? Claro, ¿qué sigue? Bueno, una población económicamente inactiva, poco realista, ¿verdad? Superflua, y bueno, algo que en Chile se le llaman blanqueamiento económico-social. Es decir, se supone que son familias que aspiran a acumular mayor riqueza, posición, cultura, etcétera, pero realmente con estos hijos que están haciendo un mínimo esfuerzo, porque los padres les restan todo esto, no logran incorporarse prontamente a la actividad económica, y si lo hacen no se sienten satisfechos, hasta podríamos hablar de burnout, ¿no? O sea, están trabajando, no están ganando lo que esperaban, lo que quisieran, y pues bueno, vienen a formar parte, vienen a retroceder, ¿no?, de una familia rica que les dio todo a una familia clase media que ellos pueden fundar, ¿no? Tenemos un ejemplo en la medicina, si me permiten. Muchos jóvenes se esfuerzan mucho tiempo, pero acaban trabajando en consultorios de esta empresa, ¿no?, genérica. Entonces no coincide mucho a la aspiración que tenían y que tuvieron sus padres con respecto a lo que sería el futuro. Hay una situación con la que convivimos todos, y es la cinematografía televisiva, porque antes se hacía cinematografía de producciones costosas, Sí. y eran probablemente tan ambiciosas que tenían que garantizar el auditorio. Hoy la cinematografía de poco presupuesto da origen a que se utilicen estas cosas, pero sin asesoría profesional, en una forma tan vulgar, tan sin trascendencia, y es lo que consumen los muchachos. Y ellos toman por patrón algo que está sucediendo probablemente en otros países. No quiero hablar de un país poco exitoso ya para el futuro, que es Estados Unidos. Yo estoy convencido que está en plena decadencia y que tenemos que buscar otros patrones, pero la cinematografía nos hace creer, y ahí está la afluencia de tanta gente que va buscando el sueño americano. Se sienten como que la única oportunidad que tienen de lograrlo es hacer esa migración, y allá es conseguible lo que sus sueños quieren lograr. Y es un sueño. ¿Sí? Pero también ocurre que cuando está yo recordando un amigo nuestro que sus padres lo criaron con mucho, él es el único hijo. Esto quizás ocurre también mayormente en el hijo único, que cuando hay varios hijos en la familia, psicológicamente hay una recomendación entonces de 2 o de 3 hijos para equilibrar ese apasionamiento. Pero cuando ocurre, como en el caso de este amigo, existió una sobreprotección en él hasta que llegó a concluir la carrera, y ya estando solo, ahora empieza a bajar de peso, empieza a descuidar, ya no a estar más independiente, pero empieza también mucha inestabilidad, inseguridad, nerviosismo,
y aquel se siente que ya no es capaz de lograr quizás lo que él antes se sentía con toda seguridad de conseguir. Empieza a haber una frustración, y esto ya en el punto de la cumbre de su carrera profesional, ¿verdad? Entonces trae consecuencias. Este nerviosismo lo hace ser muy inseguro, muy dependiente. A veces, como en el caso de este amigo, se refugia en sus maestros. Le habla a uno, le habla al otro, y ya va dejando un poquito aparte la dependencia del papá y de la mamá. Yo recuerdo estando en la carrera de medicina. Sí. ¿Me permite? No sé. Vamos a hacer me están indicando que nuestro tiempo está por concluirse. Vamos a hacer una pausa para ir a nuestros promocionales, pero la doctora Leti regresa para hacer esta pregunta que ya está elaborando. Continúe con nosotros. Muchas gracias, buena tarde. Está usted en Consultorio 35 y estamos trabajando mucho intelectualmente, pero más personalmente. Somos dos abuelos, una madre exitosa, con la psicóloga que nos está haciendo ver que no es fácil ser padre, que con todo y que nos consideramos llegados a un nivel académico de doctorado algunos, especialistas otros, pero vemos que nuestras familias, pues ahí la llevan. ¿Realmente seremos exitosos? No lo sabemos. Adelante, la doctora Leticia tiene una inquietud. Pues yo recuerdo, y usted, doctor, de una alumna, compañera de nosotros, en el que llegaba su papá y no se despegaba de ahí, la llevaba, y las horas que tenía clases, y eran 12 horas seguidas, 12 horas que el señor se quedaba ahí en la puerta de la universidad esperando a que la hija saliera. Y era caminar y caminar y caminar a la escuela de medicina, pero no se despegaba, y entonces eso es a lo que voy. Hay de sobreprotección a sobreprotección, no hay de ese tipo de sobreprotección en la cual simplemente ahí estoy nada más vigilante, pero sin ninguna motivación o hipermotivación hacia el hijo, ¿no? Nadie podía acercarse a enamorarla ni de chiste. No, era algo obsesivo completamente, ¿no? Entonces, es patológico esto. Sí, por ese lado. Y por el otro lado, bueno, yo creo que la situación de la inseguridad que tenemos, y eso es a lo que voy porque en cierta forma yo sí formo parte de eso, es de que sí existe esa parte de que no vayas aquí, no vayas allá, vayan en grupo y todo eso, porque si se vuelve uno, yo siento que esa es mi parte, la recomendación, que sí me pega. ¿Por qué? Porque me preocupa tanta inseguridad que sí siento el impulso de siempre de indicar a mis hijos a dónde van, qué hacen, esto y lo otro, ¿no? ¿Y qué no hacen? A pesar de la edad. Pero es por lo mismo, yo creo que eso ha modificado de alguna forma nuestra actitud, porque, bueno, en nuestros tiempos no había lo que existe actualmente. Yo recuerdo que aún sin celular, aún sin tener ninguna comunicación, los padres estaban confiados completamente de que íbamos a estar bien y que íbamos a regresar a casa perfectamente bien. Entonces, y es que tienes ahí un planteamiento de inseguridad, pero no de desconfianza. No, mis hijos, la confianza plena, pero lo que sucede allá afuera, claro, es lo que de alguna forma nos preocupa, yo creo que a todos, ¿no? Sí, pero cuando se juntan las dos cosas, como ocurre en ese ejemplo del papá que esperaba a la hija, bueno, había desconfianza, había inseguridad o había necesidad de parte de él. ¿Qué hace un padre de familia dedicado a eso? Pues no trabaja, ¿no? No tiene una actividad. Entonces, allí yo creo que es más de un orden, la hiperpaternidad tiene que ver también con dependencia, ¿no? Yo me pregunto, ¿quién los mantenía si el hombre no estaba trabajando, ¿no? Pero en este sentido hay como 3 puntos importantes para mí. La primera es definir qué es protección y en qué momento la protección se vuelve sobre, ¿no? Bueno, trataré de elaborar una respuesta simple. Proteger
es no solamente tú poner una barrera como padre al peligro, sino también educar al hijo para que él pueda defenderse cuando no estás tú. Eso es importantísimo. ¿Sí? O sea, darle recursos. Y en ese sentido, en el corte hablábamos del testimonio, ¿no? Cuando los hijos ven que el padre es una persona empoderada, bueno, que tiene por lo menos una buena autoestima, un buen concepto de sí mismo, que tiene actividad social, prosocial, etcétera, lo más seguro es que ese niño pueda tomar ese modelo o niña, pueda tomar ese modelo como un ejemplo a seguir y pueda tener éxito si el padre es un padre exitoso. Pero aún en la sobreprotección, si el padre no fuera una persona exitosa, eso se llama techo de cristal, va a ser muy difícil que el hijo o hija pueda tener éxito si el padre no se lo modeló. Lo que va a estar el padre continuamente transmitiendo en un mensaje entre líneas es la tensión de estoy esperando a que tú sanes mi propia persona, mi insatisfacción personal, porque yo no lo logré, ¿no? O sea, mi padre fue un médico militar muy exitoso en su tiempo y por ende para nosotros, sus hijos, fue muy natural ser exitosos en nuestra persona, ¿no? O sea, no me podría comparar con él, pero pues tuve éxito en mí. ¿Por qué? Porque él se encargó de lo suyo y yo me encargué de lo mío como hija, pero estuvo ahí el testimonio. Ahora bien, con respecto a la inseguridad que vivimos, resulta que la inseguridad de nuestro país es violencia extrema, ¿no? Y asalto, robo, etcétera. Pero la inseguridad de otros países ocurre en la propia casa. Jóvenes depresivos, recordarán este tema de la ballena azul, ¿no? Sí, terrible. Que se cortan, que se drogan, que se lastiman, etcétera. Entonces, educar a los hijos bajo una idea de miedo, de temor a lo que les pueda pasar, no los va a hacer libres. El miedo no nos permite tomar decisiones o salir al mundo y conquistarlo con libertad y con autoridad, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué mensaje estamos transmitiendo? Sin querer queriendo, ya hemos hablado de otras patologías como la dependencia en el caso del compañero, la obsesión en el caso del padre, pero hablamos también de la rebeldía o el trastorno negativista desafiante, pero también hay personas que llegan a caer, por ejemplo, en violencia, en formas de violencia a partir de estos modelos de crianza. Sí. Y hay familias, hay grupos inclusive culturales, por ejemplo, algunas razas en particular, de repente educan así de manera cultural a todos sus hijos. Tuve dos Son pacientes, tradiciones. un papá llevó a consulta 2 hijas, las dos, una tenía 47 años, la otra 43 años, nunca se habían casado, a lo mejor yo percibo que no podrían, a lo mejor ni habían tenido novios. La inseguridad y la inquietud, la inestabilidad emocional, cuando yo extendí la receta, tomaban el documento y hacían gestos infantiles, las hijas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y el papá estando ahí presente, por supuesto. ¿Y psicológicamente manifestaban madurez? No, había esa inmadurez en ellos. Entonces, esto puede ser una patología ya desde un punto de vista de la madurez mental. Hablábamos de la crianza, eso es la crianza, social, ¿no? Sí, ¿Cómo? Freud hablaba del complejo de Edipo y el complejo de Electra, ¿no? O sea, digo, no, esto no es una cátedra de psicoanálisis, pero si lo pensamos así, pareciera que nunca se desprendieron de esta necesidad de ser protegidas, ¿no? Y el papá también es una ganancia secundaria, porque así garantiza que tenga alguien que lo cuide en la vejez, ¿no? Así, bueno, todavía en esas películas que se han dictado de los mexicanos, ¿no? La hija más pequeña estaba destinada a cuidar a la señora o al papá. Sí, así era. Los abuelos, ¿no? Entonces, esta es una práctica de hiperpaternalismo que ya existía. Sí. Quizás de alguna forma, bueno, siempre nos hemos descrito en México el machismo, ¿no? El que el hombre imponía y decidía y los otros aceptaban y se sometían. Pero si desde Shakespeare, el Rey Lear, precisamente eso es lo que nos ejemplifica. Las hijas mayores hacen su vida y
al viejo lo tiran de su casa. Bueno, El Castillo de la Pureza es una de las De ahí películas, sacó, ¿no? está Agua para fundamentado en chocolate, eso, ¿no? agua Todo para eso, ¿no? chocolate, es lo Agua para mismo. chocolate. Bueno, hay, dentro de todo este contexto me gustaría hablarles un poquito de los tipos de crianza, ¿no? Y como que me ayudaran a pensar y para que nuestro público lo escuche, ¿qué es verdaderamente lo que podríamos empezar a poner en práctica para no caer en eso, si fuera el caso? Eso. El primero que tenemos, que ya lo estamos mencionando hasta literariamente, cinematográficamente, es el autoritario, ¿no? Este padre que, bueno, impone su voluntad. Yo en mis discursos y en algunos papers que he logrado hacer, digo que es una autoridad ausente, ¿no? O sea, nula, porque tenemos el padre autoritario y la madre alcahueta, como se le dice vulgarmente. O pasiva. O pasiva, ¿no? Que dice, ay, hijito, que no lo sepa tu papá, ¿no? Y cuando llega el papá, todo mundo se queda calladito y no dice nada, ¿no? Entonces, finalmente hay un vacío de autoridad. Pero la idea es que este tipo de crianza es impositiva, es castrante hasta cierto punto, y los hijos solo pueden desarrollar como que una idea muy obsesiva de cómo sería el éxito, ¿no? Entonces son personas muy interesadas por el dinero, elitistas, etcétera, y toda esta realidad que ya hablamos. El siguiente tipo podría ser el tipo autoritativo, que es como el democrático, ¿no? Esta persona que dice, bueno, vamos a negociar lo que pasó, qué opinas, qué te parece justo, etcétera. Yo no estoy muy de acuerdo en eso, porque cuando un hijo se sale de la raya, yo creo que hay que, primeramente, sí, lo que sí podría negociarse es que tú sepas que si tú haces esto, esta va a ser la consecuencia. Tiene consecuencias. Pero claro. la aplicación de esa consecuencia no sería algo que se pudiera negociar. Este es del tipo autoritativo. Tenemos otro que es el permisivo, ¿no? Bueno, o sea, está chico, ¿no? Ya va a agarrar la onda. Ay, tampoco hay que ser tanto. Mira, a mí me daban chancla cada rato, ¿no? Entonces es como que más light, ¿no? Si hablamos un poquito de liderazgo, sería este tipo de liderazgo permisivo también, ¿no? Entonces, ahorita voy a ir para allá, o sea, también eso está permeando la forma de trabajo de los jóvenes o de estas generaciones, ¿no? Y finalmente, el tipo liberal completamente, o sea, no hay autoridad, no hay paternidad, es esta mamá o papá que se van con los hijos adolescentes a echarse la cheve, los que están produciendo embarazos no planeados en la secundaria, estas personas que están jugando como a ser padres. Y tienen drogadicción incluso compartida en la familia. Sí, comparten y mira, y hay una serie de cosas que sin criticar a nadie yo creo que no tienen un buen efecto en los chicos. Y bueno, pensando en eso, para retomar, yo creo que todos estos modelos de crianza no son completamente fallidos, pero no son exactamente buenos, sino que hay que aprender a encontrar un punto de equilibrio en todos ellos, pero ese punto de equilibrio debe ser conversado, primeramente entre los padres y luego enseñado a los hijos. O sea, un padre que piensa, voy a conversar con mis hijos, voy a negociar con mis hijos, está mal. O sea, eso se debe enseñar a los hijos, que sí, que no. Lo que sí se puede hacer es que los hijos participen un poquito en algo que se estila en terapia familiar, el feedback, ¿no? A ver, hijos, o sea, ustedes no se pueden salir de este límite, pero como hijos les doy el permiso de que me digan en qué momento yo me estoy saliendo de mi propio límite. ¿Qué necesidades no estoy cubriendo? A lo mejor no estoy llegando tarde, no los estoy escuchando, etcétera, ¿no? Claro, pues interesante. Y usted analiza ya en su familia, en las condiciones que pueden ser mejores cada vez, escuchando siempre, por supuesto, y viendo Consultorio 35. Regresamos en un momento. El tiempo es inmisericordia, sobre todo en la televisión. Estamos platicando en este lapso de promocionales sobre cómo es posible que en tan breve tiempo hemos manejado tantas cosas, pero todavía queda mucho en el tintero. Vamos a seguir con su programa Consultorio 35 con la hiperpaternidad en la voz de nuestra amiga y compañera Olivia Magaña de López. Adelante, amigos. Pues estábamos comentando, ¿no? Hace un momento
con respecto a todos estos fenómenos, pero a mí me gustaría mencionarles que una de las características, pensando un poquito en los efectos negativos o patológicos que estos modelos de crianza pudieran tener, que hay un trastorno particular que se suscita a partir de sobreprotección o abandono familiar. Estos hijos de padres sobreprotectores o de estos padres que están completamente absortos de la crianza, desarrollan como una característica de este trastorno histriónico de personalidad este tipo de actitud sumamente plagada de emociones, emotividad. Entonces todo su comportamiento está justificado por lo que sienten, por su dolor, por su abandono, por sus heridas, etc. Son personas sumamente mentirosas, que se comprometen a más de lo que verdaderamente cumplen, pues la persona que característicamente va a decir, sí, cuenta conmigo, mira, yo ahí estoy, y no llegan, son impuntuales, son personas que además caen fácilmente en excesos, tienen esa preocupación por quedar bien o caerle bien a las personas y tienen un vocabulario, un lenguaje sumamente erótico o un poquito verborreico, hasta podría decirse grosero, ¿no? Entonces, si pensamos en eso, en el origen de este trastorno, vamos a encontrarnos con que hay muchos adultos jóvenes y adolescentes que tienen estas características, ¿no? Sí, o sea, no se comprometen en el aula, van saltando de una carrera a otra, o los adultos jóvenes saltan de un trabajo a otro, justifican sus negligencias o sus faltas porque es que no se sentían bien emocionalmente o porque alguien más tiene algo malo contra ellos, etcétera. Y bueno, ya ni hablar de la desintegración familiar, ¿no? O sea, mira, no me entendí contigo, me resulta muy fácil, ahí nos vemos, ahí dejamos a los hijos y con permiso, ¿no? Que por cierto estaba leyendo la nota de una chica que le escribe a su jefe, esto es en Europa, ¿no? Jefe, necesito estos 2 días atender mi salud mental, ¿no? Me voy a tomar los días. ¿La vieron? No. Y el jefe, bueno, eso es en países como estos, ¿no? Le contesta, está muy bien, qué bueno que te des cuenta que necesitas invertirte en eso, ¿no? Pero eso es como un paréntesis curioso, Sí. eso no suele pasar, pero sí, volviendo a lo que estaba comentando, la hiperpaternidad produce este tipo de sujetos. Claro, y estos hijos a veces encuentran una salida en la primera oportunidad y se escapan, a veces algunos, ¿no? Como que también conduce ese hiperpaternalismo a que las decisiones de los hijos en la primera oportunidad no se ponen a ver si es bueno o es malo, sino que toman la No hay salida consecuencias. Yo Hay hago muchos mi vida. escapes, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Qué hacen estos sujetos que están todo el día? Están escapando, ¿no? Me imagino, de las frecuencias de hiperpaternidades en el caso de hijos únicos o hijos muy pequeños, ¿es así? Sí, pudiera ser, ¿no? O sea, realmente no sé si haya una estadística que especifique que este sería uno de los principales factores, pero seguramente sí, en mi experiencia sí he visto que los hijos únicos, que generalmente el hijo único es de una clase media alta, ¿eh? O sea, los padres piensan, me voy a esforzar, pero le voy a dar a uno todo, ¿no? En las clases ricas, en donde hay una mayor frecuencia de esto, sí hay como 3, 4 hijos, ¿no? Hasta 5, pero sí pudiera ser un factor, ¿no? El hecho de que esta personita esté todo el tiempo siendo el sujeto de atención, no solamente de los padres, sino de los abuelos. ¿Y qué se sugiere entonces a los padres de hijo único para no caer en el hiperpaternalismo, que finalmente es negativo? Bueno, primeramente estar de acuerdo. Me ha tocado observar, por ejemplo, en terapia, que los padres de hijos únicos tienen como una idea general de cómo deben educarlo. Bueno, no, cómo deben satisfacer sus necesidades, no mucho cómo deben educarlo. Pero generalmente cuando hay conflictos no se habían puesto de acuerdo sobre cómo afrontaría cada quien qué cosas, tomando en cuenta que quien tiene mayor autoridad en los nuevos modelos de familia es quien más gana. Entonces, si es la mamá la que más gana, es la que tiene más autoridad de castigar o no al hijo y viceversa, ¿no? Claro. Entonces, creo que lo importante aquí es que las parejas planeen, ¿no?
cómo van a educar a sus hijos, qué es lo que van a castigar y por qué, y que hagan una curva de aprendizaje de este tipo de crianza, que es un poquito lo que quería mencionar hace un momento cuando hablábamos de los programas de televisión. ¿Sabían ustedes que los programas de televisión, ya sea los on demand, ¿no? Estos que son a través de internet, o incluso los que son broadcasting, ¿no? Televisión abierta, han empezado a hacer estudios muy importantes con respecto a qué quieren ver los usuarios, ¿verdad? La audiencia. Y en ese sentido, esta curva de aprendizaje de esos contenidos empieza a ofertar la realidad que se vive en los hogares. Claro. Un ejemplo que podríamos mencionar es un reality show que ahorita mismo se está transmitiendo on demand en una compañía de estas, que muestra a los mexicanos, a los jóvenes mexicanos tan superfluos, tan absortos, tan inválidos, ¿no? Que pues no es realmente lo que quisiéramos que se viera. Pero es como que es lo que más habitualmente están es lo que frecuentando. se consume, ¿no? Pues eso es lo que se oferta, ¿no? Entonces ahí está la consecuencia. Nosotros vimos y valoramos la estadística de lo que se pide, lo que se ve, lo que frecuentemente consultamos, los mensajes, lo que enviamos por mensajes. Entonces eso es lo que más les gusta y por lo tanto es lo que más explota, sin ser verdaderamente lo mejor. Claro. Tal vez allí una alternativa para cómo atender este problema, como dice el doctor Eduardo López. Hay cursos de terapia familiar, hay asistencia psicológica en clubes, en algunos grupos, atención quizás educativa, porque nadie aprende a ser padre, nunca se espera cómo abordar, cómo voy a ser padre, ni se prepara uno para ello. Por otra parte, ¿de nos qué manera? olvidamos Sí, que los padres podemos tener patología en la crianza, claro. que podemos estar arrastrando un problema sin que nadie nos haya dicho ni nos haya hecho conciencia, y esto se reproduce. Y todo esto médicamente también traduce problemas a la salud. Indudablemente. Tenemos cefaleas tensionales constantes, estrés, insomnio, fatiga, podemos estar o Hipertensión comiendo reactiva, demasiado, ¿no? hipertensión reactiva, gastritis, úlceras pépticas, todo como consecuencia Cáncer de este problema. de origen Por emocional. supuesto. Ahorita están pasando una película muy buena que ayer fui a ver y se las recomiendo, se llama Búsqueda, y precisamente estoy escuchando Uy, está hablar de tremenda esto esa. porque en este caso es el papá que queda solo con la hija porque la mamá muere, y entonces el típico papá que la niña está ya en una universidad y allá en los Estados Unidos estilan de que se separan a partir de los 18 años, ¿no? Entonces la hija, bueno, y todo sobre todo con la tecnología actualmente, que de alguna forma despega a la familia, y entonces ella se empieza a meter en algunos tipos de redes sociales, pero él desconoce de eso, entonces de pronto desaparece la hija y él constantemente, bueno, como todo papá, ¿verdad? Y no se trata de hablar de sobreprotección, pues hablar cómo estás, qué estás haciendo, qué has hecho, con quién estás, con quiénes son tus amigos. Y llega un momento en que él desconoce completamente quiénes son los amigos con quien andaba. Entonces, desaparece ella y entonces, bueno, empieza la búsqueda. Ya no les voy a platicar más, sino Sí, luego para no que la la van a vean. ver. Que la vean, Pero o sea, estoy analizando un poco de esa parte de, no necesariamente una hiperpaternidad, ¿no? Pero siempre ese lado de nosotros como padres, el tener esa preocupación de qué es lo que está pasando, sobre todo cuando todavía están jóvenes, muy jóvenes, y que no tienen pues una pareja, y de pronto suceden este tipo de cosas. Conservar, ¿no?, la conciencia, diría Sí. yo, para nuestro público, de que somos falibles. No existe la infalibilidad y mucho menos tiene que ver con la edad. Hay jóvenes muy maduros y habemos viejos que nunca vamos a madurar. Para eso es la psicología, amigos. Hay que recurrir al Claro. experto para que nos diga qué hacer. Este ha sido un tema interesante. Ojalá y ustedes hayan encontrado también una forma de abordar mejor el trato familiar, de una manera de regular nuestros sentimientos, nuestras pasiones, dejando la confianza de nuestros hijos, que sepan actuar, que sepan conducirse y que aprendan además a enfrentar la vida con todas las enseñanzas y los ejemplos que los padres podemos dar,
Esto es quizás lo más recomendable. Querías, primero que nada, agradecerte que hayas estado con nosotros en este tema, que verdaderamente sí nos preocupa, nos motiva mucho. Y que dieras un último consejo, una última recomendación, despidiendo nuestro programa como parte de nosotros. Claro. Bueno, existen escuelas para padres, terapéuticas, etcétera, pero lo más importante es lo que sucede en casa. Hay que jugar, conversar, programar actividades, interactuar con el entorno para que tengamos hijos pues, que estén más familiarizados con la realidad y el futuro. Pues muchas gracias. Esperamos haber sido útil. Nos vemos el próximo viernes a la 1 de la tarde. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Pues estamos contentos de que haya estado aquí con nosotros y pues agradecemos